¿Por qué un país tan largo, tan angosto y tan golpeado por terremotos aparece una y otra vez entre los sistemas urbanos más sorprendentes de América Latina? ¿Cómo puede Chile mover a millones de personas cada día dentro de ciudades construidas entre cordilleras, cerros, autopistas y barrios profundamente desiguales? Mi nombre es Camille Lefebvre. Nací y crecí en Lyon, Francia, y actualmente estudio sociología urbana en una universidad de París. Desde pequeña viajé con mi familia por Europa. Conocía las estaciones monumentales de Londres, los trenes de alta velocidad franceses, los tranvías de Ámsterdam y la precisión casi obsesiva de algunas ciudades suizas. Sin embargo, nunca había puesto un pie en Sudamérica. Durante años, Chile fue para mí una imagen lejana y contradictoria. Por un lado, estaban la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama, la Patagonia, los vinos del Valle Central, Pablo Neruda, Violeta Parra y las canciones de los prisioneros que había descubierto gracias a una compañera chilena de la universidad. Por otro lado, estaban las noticias sobre desigualdad, protestas, delincuencia, congestión y tensión social. Debo reconocerlo, antes de viajar, yo tenía muchos prejuicios. Imaginaba Santiago como una ciudad caótica, ruidosa y dominada completamente por los automóviles. Pensaba que el transporte público sería difícil de entender, inseguro y poco confiable. Algunos amigos europeos me preguntaban por qué había elegido Chile en vez de Argentina o Brasil. Otros me advertían que tuviera cuidado con el teléfono, la mochila, los taxis y cualquier persona que se acercara demasiado. Pero cuanto más me advertían, más curiosidad sentía. La decisión final la tomé durante las vacaciones largas de la universidad. Una amiga chilena llamada Antonia, nacida en Valparaíso, me dijo una frase que se quedó grabada en mi cabeza. Puedes leer 100 artículos sobre Chile, pero hasta que no te subas al metro de Santiago a las 8 de la mañana, no vas a entender realmente cómo funciona este país. Pensé que estaba exagerando. No sabía que esa frase terminaría persiguiéndome durante todo el viaje. Cuando el avión comenzó a descender sobre Santiago, vi la cordillera elevarse al fondo como una muralla gigantesca. No era una simple montaña decorativa. Parecía una presencia viva, enorme, silenciosa, vigilando la ciudad desde arriba. Entre la neblina y la contaminación se distinguían edificios, carreteras y barrios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Llegué al aeropuerto Arturo Merino Benítez con una mezcla de emoción y nerviosismo. El terminal me pareció moderno, limpio y funcional, aunque no tenía la solemnidad de algunas estaciones o aeropuertos históricos europeos. No había vitrales centenarios ni columnas majestuosas. Todo parecía diseñado para mover personas rápidamente. Al principio, debo admitirlo, sentí una pequeña decepción. Esto era todo, pensé. Después de tantos vídeos sobre Chile, esperaba una llegada casi cinematográfica. Pero el aeropuerto no trataba de impresionarme con lujo excesivo. Su prioridad parecía ser otra: orientar, organizar y distribuir a los pasajeros. Tomé un bus hacia el sector de Pajaritos para conectarme con el metro. Durante el trayecto observé autopistas, bodegas, barrios residenciales, edificios nuevos, sectores industriales y, al fondo, la cordillera apareciendo y desapareciendo detrás de la ciudad. Cuando llegamos a Pajaritos, compré una tarjeta VIP y entré por primera vez al metro de Santiago. Mi reacción inicial fue bastante fría. La estación era funcional. Los letreros se entendían. Había mapas, torniquetes y personal orientando a los pasajeros. Sin embargo, los vagones no parecían especialmente lujosos. Las plataformas tampoco tenían una decoración espectacular. ¿Es un metro normal?, pensé. Había utilizado el metro de París miles de veces. También conocía los sistemas de Madrid, Berlín, Viena y Bruselas. En aquel momento no veía nada que justificara el entusiasmo de Antonia. Lo que yo todavía no comprendía era que el verdadero impacto no estaba en la apariencia de una estación vacía durante la tarde. El verdadero Chile urbano aparecía cuando millones de personas necesitaban llegar al trabajo, a la universidad, al colegio, al hospital o a una oficina exactamente a la misma hora. La mañana siguiente salí temprano del hotel. Quería visitar el centro de Santiago, caminar por el barrio Lastarria y conocer el Museo de la Memoria durante la tarde.
Me parecía un itinerario sencillo. Llegué a la estación Tobalaba poco antes de las 8. En cuanto bajé las escaleras, me detuve. Frente a mí había una corriente humana que parecía no terminar nunca. Personas con mochilas, trajes, uniformes, bolsos, cascos de construcción y vasos de café avanzaban en distintas direcciones. Algunos caminaban con rapidez. Otros miraban sus teléfonos. Varios corrían para alcanzar una combinación. En París también existen estaciones repletas, pero aquella multitud tenía algo diferente. No era una masa turística ni una concentración ocasional. Era una rutina diaria. La ciudad entera parecía haber decidido desplazarse al mismo tiempo. Los altavoces emitían indicaciones. El personal organizaba el flujo. En ciertos puntos se escuchaba la conocida frase: dejen bajar antes de subir. La repetían porque no todos obedecían. Y aquí comenzó la primera gran diferencia entre lo que yo esperaba encontrar y lo que realmente vi. Chile no era ese escenario perfecto donde cada persona actuaba como un robot disciplinado. Había empujones. Había gente apurada. Algunos intentaban entrar antes de que los pasajeros terminaran de bajar. Una señora reclamó porque un joven bloqueaba la puerta mirando su celular. Desde el otro extremo alguien gritó que avanzaran hacia el centro del vagón. No era silencio absoluto. No era perfección. Pero tampoco era el caos sin control que yo había imaginado. A pesar de la presión, la multitud encontraba una forma de moverse. Cuando una persona mayor trataba de entrar, alguien le hacía espacio. Cuando una mujer dejó caer una tarjeta, 2 pasajeros se agacharon para ayudarla. Un hombre sostuvo la puerta unos segundos para que una madre pudiera acomodar su coche. El sistema funcionaba no porque todos fueran impecables, sino porque existía una negociación constante entre millones de personas. Esa idea me impactó mucho más que una obediencia perfecta. El tren llegó lleno. Pensé que sería imposible entrar, pero los pasajeros se acomodaron con una habilidad nacida de la experiencia. Me situé cerca de la puerta, abrazando mi mochila contra el pecho, mientras intentaba entender cómo alguien podía soportar esa rutina 5 días a la semana. Dentro del vagón había sonidos de notificaciones, conversaciones breves y anuncios de las estaciones. No era una biblioteca, pero sí existía un tipo particular de concentración. La mayoría parecía encerrada en su propio mundo. Algunos revisaban mensajes. Otros dormían de pie. Una joven estudiaba apuntes subrayados. Un trabajador de la construcción apoyaba la cabeza contra una barra mientras cerraba los ojos por algunos segundos. Una mujer escuchaba un audio con el volumen demasiado alto y varios pasajeros la miraron con evidente molestia. No fue necesario que nadie dijera nada. Ella bajó el sonido. Ese pequeño episodio me hizo pensar. En Francia hablamos mucho de libertad individual. Defendemos el derecho a expresarnos, ocupar el espacio y vivir sin que los demás nos impongan demasiadas reglas. Sin embargo, a veces esa libertad termina convirtiéndose en indiferencia hacia quienes nos rodean. En Santiago percibí una tensión distinta. Las personas también querían conservar su espacio, pero sabían que estaban compartiendo un sistema sometido a una presión enorme. Si cada pasajero actuaba únicamente según su conveniencia, todo podía colapsar. El metro no era simplemente un tren subterráneo. Era un pacto. Un pacto imperfecto, frágil y discutido, pero necesario. Cuando llegamos a Los Héroes, una parte importante del vagón descendió para combinar. En cuestión de segundos, otra multitud ocupó los espacios vacíos. Observé los movimientos desde un costado y sentí que estaba viendo la circulación sanguínea de un organismo gigantesco. Cada línea era una arteria. Cada estación era un órgano. Cada retraso podía alterar el ritmo de miles de personas. En ese momento entendí por qué los chilenos hablaban del metro con tanta intensidad. No era solamente un servicio público. Era una experiencia compartida que influía en los horarios, los trabajos, las oportunidades y hasta el estado de ánimo de la población. Una falla de pocos minutos podía significar llegar tarde a una entrevista. Una estación cerrada podía obligar a miles de personas a buscar una micro. Una interrupción en la línea 1 podía transformar una mañana normal en una batalla urbana.
Para un turista, el metro era una manera barata de conocer Santiago. Para un trabajador, podía ser la diferencia entre conservar o perder un empleo. Esta diferencia de perspectiva me produjo cierta vergüenza. Yo observaba el sistema como una estudiante extranjera con tiempo para tomar fotografías y equivocarme de estación. Quienes viajaban a mi lado no tenían ese lujo. Muchos llevaban años levantándose antes del amanecer para cruzar la ciudad. En Europa solemos hablar de la infraestructura latinoamericana desde una posición bastante arrogante. Comparamos estaciones, trenes y frecuencias sin considerar las distancias sociales que esos sistemas deben enfrentar. Santiago no es una ciudad equilibrada. Las oportunidades no están distribuidas de manera uniforme. Los empleos, las universidades, los hospitales y los servicios se concentran en ciertos sectores, mientras cientos de miles de personas viven lejos de ellos. Eso convierte cada viaje en algo político. Una persona que demora 20 minutos en llegar a su oficina vive una ciudad completamente distinta de aquella que necesita 2 horas y varias combinaciones. Por eso me parece superficial elogiar el metro sin hablar de desigualdad. Pero también me parece injusto criticarlo sin reconocer la enorme tarea que realiza cada día. Chile me obligó a abandonar las respuestas simples. Al mediodía volví a subir a la línea 1. El ambiente era más tranquilo. Había asientos disponibles y pude observar con mayor atención a los pasajeros. En una estación entró una adolescente con uniforme escolar. Tendría unos 12 o 13 años. Llevaba una mochila pesada, una carpeta apretada contra el pecho y el teléfono guardado dentro de un bolsillo con cierre. La joven se sentó frente a mí, revisó varias veces el nombre de las estaciones y escribió un mensaje. Parecía estar viajando sola. Durante unos segundos me preocupé. En Francia, especialmente en las grandes ciudades, los padres suelen advertir a sus hijos sobre el transporte público. No es extraño que un adulto acompañe a los más pequeños o que se organicen grupos para regresar del colegio. Sin embargo, nadie alrededor de la adolescente parecía alarmado. Una señora mayor la miró cuando el tren frenó con fuerza y estiró discretamente el brazo para evitar que se golpeara. Después volvió a mirar por la ventana. Fue un gesto pequeño. Nadie lo anunció. Nadie pidió reconocimiento. La joven bajó algunas estaciones más tarde con absoluta naturalidad. Aquello no significaba que Santiago fuera completamente seguro. Durante mis días en Chile escuché muchas advertencias sobre robos, lanzazos y teléfonos arrebatados cerca de las puertas. Incluso presencié como una pasajera le decía a un turista que guardara su cámara porque estaba demasiado expuesta. No sería honesto presentar la ciudad como un paraíso sin riesgos. Pero descubrí algo que las estadísticas no siempre muestran: existe una vigilancia social silenciosa. Las personas observan, advierten y, en muchas ocasiones, protegen a desconocidos. Una tarde, mientras revisaba un mapa cerca de Universidad de Chile, un hombre se acercó. Mi reacción inmediata fue sujetar con fuerza el bolso. Él se dio cuenta de mi miedo, levantó las manos y me dijo: «Tranquila, amiga. Solo te iba a avisar que por esa salida vas para el lado contrario». Me indicó el acceso correcto y se marchó. Yo me quedé inmóvil. Había reaccionado como si toda persona desconocida fuera una amenaza. Él, en cambio, solo había querido ayudarme. Ese episodio me hizo cuestionar una idea muy europea: creemos que nuestras ciudades son racionales y seguras, mientras imaginamos las ciudades latinoamericanas como espacios de peligro permanente. Sin embargo, en París también existen robos, estafas y agresiones. La diferencia es que estamos acostumbrados a nuestros propios riesgos y dramatizamos los ajenos. Chile no era inocente ni completamente seguro. Pero tampoco era la caricatura peligrosa que algunos medios mostraban. En otro trayecto vi a una mujer quedarse dormida con la cabeza apoyada contra la ventana. Llevaba su cartera abrazada y despertaba ligeramente en cada estación. Un joven sentado cerca le avisó cuando llegaron a Ñuñoa, porque aparentemente ella le había pedido ayuda antes de dormir. «Señora, aquí era», le dijo. La mujer abrió los ojos, agradeció y bajó rápidamente. Nadie se rió de ella. Nadie intentó aprovecharse. La escena duró menos de 10 segundos,
pero para mí resumió una parte importante de la vida urbana chilena: desconfianza y solidaridad coexistiendo en el mismo vagón. Los pasajeros protegen sus pertenencias, pero también ayudan a una persona perdida. Critican el sistema, pero lo defienden cuando un extranjero lo desprecia sin comprenderlo. Se quejan de las aglomeraciones, pero conocen exactamente dónde pararse para facilitar una combinación. Pueden discutir por una puerta bloqueada y, 2 minutos después, colaborar para ayudar a alguien que se cayó. Chile no funcionaba mediante una armonía perfecta. Funcionaba mediante una mezcla profundamente humana de cansancio, humor, enojo, solidaridad y costumbre. Esa noche regresé al hotel y busqué información sobre el transporte de Santiago. Descubrí que el metro realizaba millones de viajes en jornadas normales y que algunas estaciones concentraban flujos enormes debido a las combinaciones entre líneas, buses y zonas comerciales. Tobalaba, Baquedano, Los Héroes, Universidad de Chile, La Cisterna, Franklin y Estación Central aparecían constantemente en testimonios de pasajeros. Muchos extranjeros describían el sistema como uno de los más modernos y extensos de América Latina. Otros hablaban de la congestión, el calor, los vendedores ambulantes, las fallas y la desigualdad territorial. Las opiniones eran completamente opuestas. Es mucho mejor de lo que esperaba, escribía una turista española. En hora punta parece una prueba de supervivencia, decía un estudiante canadiense. Me perdí, pero una señora dejó pasar 2 trenes para ayudarme, contaba una viajera alemana. Es eficiente en el centro, pero vivir lejos cambia toda la experiencia, señalaba un trabajador colombiano. Esa última frase me pareció especialmente importante. Los turistas solemos evaluar una ciudad desde los sectores que visitamos. Nos movemos entre barrios céntricos, museos, restaurantes y estaciones bien conectadas. Después publicamos una conclusión general como si hubiéramos conocido la vida de todos. Pero Santiago se extiende mucho más allá de las postales. Decidí visitar Estación Central para comprender otra cara de la ciudad. Desde el momento en que salí del metro, el ambiente cambió. Había comercio, buses, vendedores, edificios residenciales, equipaje, ruido, personas caminando rápido y calles saturadas. La antigua estación Alameda, con su estructura metálica y sus trenes, parecía convivir con una zona urbana sometida a una presión constante. Allí tomé por primera vez un servicio de metrotren hacia el sur de Santiago. El vagón estaba lleno de estudiantes, trabajadores y familias. Una mujer llevaba bolsas de supermercado. 2 jóvenes conversaban sobre una prueba. Un hombre miraba vídeos de fútbol. No había nada turístico en aquella escena. Y precisamente por eso me pareció fascinante. El tren avanzó dejando atrás los edificios más densos. A través de la ventana aparecieron comunas que muchos visitantes extranjeros nunca conocen. Barrios residenciales, industrias, patios, pasarelas, canchas y estaciones utilizadas diariamente por personas que dependen del ferrocarril. Comprendí que el gran mérito no estaba únicamente en la velocidad. Estaba en la capacidad de reducir distancias. Cuando una línea conecta un barrio periférico con el centro, no solo transporta pasajeros. Conecta personas con empleos, estudios, hospitales, trámites y redes familiares. Por supuesto, la infraestructura no elimina la desigualdad. Un tren puede ahorrar tiempo, pero no corrige por sí solo los bajos salarios, el precio de la vivienda o la concentración de servicios. Sin embargo, ignorar su impacto también sería absurdo. Desde mi perspectiva, uno de los grandes debates de Chile está precisamente allí: ¿el transporte debe limitarse a mover personas o debe convertirse en una herramienta para construir ciudades más justas? La respuesta parece evidente, pero llevarla a la práctica es mucho más difícil. Días después viajé a Valparaíso. Esperaba encontrar una ciudad portuaria pintoresca, llena de ascensores, murales y casas de colores. Encontré todo eso, pero también descubrí una relación distinta con el transporte. Tomé el tren que conecta el sector costero con comunas interiores. El paisaje cambiaba constantemente entre el mar, los cerros, las zonas industriales y los barrios residenciales. A diferencia de Santiago, donde el transporte parecía moverse bajo tierra y entre grandes avenidas, en Valparaíso y Viña del Mar el recorrido estaba marcado por la geografía costera.
Cada estación tenía una personalidad diferente. En Puerto se sentía la historia marítima. En Viña del Mar aparecía un ambiente más turístico y comercial. Hacia Quilpué y Villa Alemana, el tren se convertía en parte de la vida cotidiana de quienes se desplazaban hacia el trabajo o los estudios. Una señora llamada Patricia comenzó a conversar conmigo cuando escuchó mi acento. ¿Y qué te ha parecido Chile?, me preguntó. Le respondí que estaba sorprendida por el papel del transporte público. Ella se rió. Lo encuentras bueno porque estás de vacaciones. Prueba a usarlo todos los días cuando hay una falla. Su comentario fue directo, casi brutal, pero completamente razonable. Le expliqué que no quería idealizar el sistema. Entonces ella añadió: no, si igual sirve mucho. El problema es que uno siempre quiere que funcione mejor, po. Esa frase contenía una verdad fundamental. Los chilenos podían criticar duramente sus servicios porque dependían de ellos. La crítica no era necesariamente desprecio. Muchas veces era una forma de exigir que algo importante no empeorara. Como extranjera, yo veía logros que para ellos se habían vuelto normales. Ellos, en cambio, veían problemas que yo todavía no alcanzaba a experimentar. Ambas perspectivas podían ser correctas al mismo tiempo. También viajé a Concepción para conocer el biotren. Allí encontré otro Chile. El ritmo era distinto, el clima más húmedo y la relación entre las comunas parecía estar marcada por puentes, ríos y zonas industriales. El tren conectaba sectores del Gran Concepción y transportaba a personas que, de otra manera, dependerían aún más de buses o automóviles. Un estudiante llamado Matías me explicó que para muchos jóvenes el biotren era esencial. Desde Santiago creen que todo pasa allá, me dijo, pero acá también necesitamos transporte digno. Su comentario reveló una tensión que escuché repetidamente durante el viaje: el centralismo. Chile es uno de los países más largos del mundo, pero muchas decisiones, inversiones y discusiones parecen concentrarse en Santiago. Para quienes viven en regiones, escuchar elogios sobre el metro capitalino puede resultar incluso irritante. ¿Por qué una persona de Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Antofagasta o Temuco debería celebrar un sistema que no resuelve sus propios desplazamientos? La pregunta es incómoda, pero necesaria. Uno de mis profesores decía que la infraestructura revela quienes son considerados importantes por un Estado. Después de recorrer Chile, comprendí esa frase de una manera más profunda. Una estación moderna puede ser una declaración de prioridad. Una línea que nunca se construye también lo es. Un servicio frecuente comunica que el tiempo de las personas importa. Una espera interminable comunica lo contrario. Por eso el transporte genera emociones tan intensas. No estamos hablando únicamente de trenes y buses. Estamos hablando de respeto, oportunidades y dignidad. Mientras más investigaba, más me sorprendía la historia ferroviaria chilena. Durante el siglo XIX, el tren tuvo un papel decisivo en la conexión de zonas mineras, puertos y ciudades. La línea entre Caldera y Copiapó fue una de las primeras experiencias ferroviarias importantes de Sudamérica. Con el tiempo, los rieles se extendieron por una parte significativa del territorio. Estaciones, talleres y pueblos completos se desarrollaron alrededor del ferrocarril. Sin embargo, como ocurrió en otros países, el auge del automóvil, las carreteras y los buses provocó el debilitamiento de numerosos servicios ferroviarios. Muchas rutas desaparecieron. Algunas estaciones quedaron abandonadas y otras se convirtieron en recuerdos de una época distinta. Cuando conversaba con personas mayores, notaba una mezcla de orgullo y tristeza. Un hombre de 70 años llamado Sergio me contó que de niño viajaba en tren con su familia. Antes uno sentía que el país estaba conectado por los rieles, dijo. Después fueron sacando servicios y nos acostumbramos a que todo fuera por carretera. Su relato no era una simple nostalgia. Era una crítica a una decisión de país. Chile había construido una identidad ferroviaria y luego había permitido que una parte de ella se deteriorara. Ahora, cada anuncio sobre recuperación de trenes despertaba esperanza, pero también desconfianza. La gente quería creer. Pero no quería volver a ser engañada por promesas. En Santiago,
la historia del metro también estaba vinculada a la modernización de la ciudad. Desde su apertura en la década de 1970, la red se transformó en una parte fundamental de la capital. Con el crecimiento urbano, nuevas líneas fueron conectando sectores antes dependientes de recorridos más lentos. Al mismo tiempo, la expansión de la ciudad continuó generando nuevas demandas. Era una carrera que nunca terminaba. Cada nueva estación resolvía un problema y creaba nuevas expectativas. Cada ampliación acercaba a miles de personas, pero dejaba a otras preguntándose cuándo llegaría su turno. Aquí apareció una de las discusiones más fuertes de mi viaje. ¿El Metro de Santiago es una prueba del éxito chileno o un símbolo de sus desigualdades? Mi respuesta personal es que representa ambas cosas. Es un logro técnico y urbano innegable. Mover diariamente a millones de pasajeros en una ciudad sísmica, extensa y compleja exige ingeniería, mantenimiento y coordinación. Pero también revela la enorme concentración de oportunidades en la capital y las diferencias entre comunas. Una persona puede admirar el sistema y exigir que sea mejor al mismo tiempo. De hecho, creo que esa es la postura más honesta. Durante mis primeros días me sorprendía que muchos chilenos respondieran a mis elogios con una lista de problemas. Sí, pero se llena demasiado. Sí, pero en regiones falta inversión. Sí, pero una falla deja la escoba. Sí, pero antes funcionaba mejor. Al principio interpreté esas respuestas como pesimismo. Después comprendí que eran una forma de vigilancia ciudadana. En Europa existe la idea de que los chilenos son resignados, pero mi experiencia fue diferente. Vi una sociedad extremadamente crítica. A veces esa crítica podía ser agotadora, incluso injusta, pero también impedía que los logros se transformaran en excusas para dejar de avanzar. La relación de Chile con el transporte quedó expuesta de manera dramática durante las protestas sociales de 2019. El aumento del pasaje del metro se convirtió en la chispa de un descontento mucho más profundo. No era solo una discusión sobre una tarifa. Era una acumulación de frustraciones relacionadas con salarios, pensiones, salud, educación, endeudamiento y desigualdad. Varias estaciones fueron dañadas. El sistema sufrió interrupciones graves. Para algunos, aquello fue una expresión desesperada de rabia social. Para otros, fue una destrucción injustificable de la infraestructura utilizada por millones de trabajadores. Escuché ambas posiciones durante mi viaje. Un estudiante me dijo: el metro simbolizaba una vida donde todo subía menos los sueldos. Un conductor de aplicación respondió: pero quemar una estación perjudica primero al que vive lejos y no tiene auto. No creo que una extranjera tenga derecho a llegar con una respuesta moral fácil. Lo que sí puedo decir es que aquel episodio demostró hasta qué punto el transporte estaba conectado con la dignidad y la política. Nadie protesta de esa manera por algo irrelevante. El metro era importante porque formaba parte de la vida diaria, pero también porque representaba las promesas y las frustraciones del país. Al comparar Chile con Francia, encontré diferencias importantes. En París, los retrasos son frecuentes y las huelgas forman parte de la cultura política. Los pasajeros protestan, se quejan y buscan rutas alternativas. Existe una infraestructura enorme, pero también estaciones antiguas, pasillos poco accesibles y personal insuficiente en determinados horarios. En Santiago, me llamó la atención la limpieza relativa de muchas estaciones y la claridad de los mapas. También encontré trabajadores dispuestos a orientar a los pasajeros. Cuando preguntaba por una combinación, casi siempre alguien intentaba ayudarme, incluso cuando no hablaba francés ni inglés. Una funcionaria me explicó una ruta utilizando gestos, nombres de estaciones y un pequeño mapa dibujado en un papel. No era obligación de ella dedicarme tanto tiempo. Pero lo hizo. También debo señalar que no todo fue positivo. Algunas estaciones estaban saturadas. En ciertos horarios el calor dentro de los vagones era incómodo. Vi personas evadiendo el pago y otras entrando a la fuerza antes del cierre de las puertas. Escuché discusiones. Vi vendedores ambulantes desplazándose entre los pasajeros. En una ocasión, una interrupción obligó a evacuar y buscar una micro. La información inicial fue confusa y cientos de personas caminaron hacia la misma salida.
Durante algunos minutos, la organización que tanto me había impresionado desapareció. Pero incluso ese momento reveló algo interesante. Los propios pasajeros comenzaron a compartir información. Una joven revisaba actualizaciones en su teléfono y las transmitía en voz alta. Un hombre indicaba dónde tomar un bus. Varias personas ayudaron a una adulta mayor a subir las escaleras. El sistema había fallado, pero la comunidad improvisó una respuesta. No quiero romantizar el sufrimiento ni convertir la precariedad en una virtud. Las personas no deberían depender eternamente de la solidaridad ciudadana para compensar fallas institucionales. Sin embargo, negar esa solidaridad sería igualmente injusto. Chile parecía tener una extraña capacidad para funcionar al borde de la tensión. Tal vez esa característica proviene de su geografía. Es un país construido entre el océano y la cordillera, expuesto a terremotos, incendios, inundaciones y erupciones volcánicas. La población sabe que la normalidad puede romperse en segundos. En el transporte público, esa conciencia aparece de forma silenciosa. Existen protocolos, señalizaciones y rutas de evacuación. Las estructuras están diseñadas considerando movimientos sísmicos que en otros países causarían pánico. Una mañana sentí un temblor leve mientras estaba cerca de una estación. Yo miré alrededor, alarmada. Los chilenos continuaron caminando. Una señora notó mi expresión y dijo: «Tranquila, eso no fue nada». Sonrió y siguió su camino. Para mí, el suelo se había movido. Para ella, apenas había ocurrido algo digno de comentario. Esa capacidad de convivir con la incertidumbre también forma parte de la infraestructura. No está escrita únicamente en el hormigón. Está incorporada en la memoria colectiva. Las ciudades chilenas han tenido que reconstruirse muchas veces. Cada terremoto deja daños, pero también conocimientos. Cada emergencia obliga a revisar normas y procedimientos. Por eso me parece demasiado simplista describir el desarrollo chileno como una copia de Europa o Estados Unidos. Chile ha adaptado tecnologías extranjeras a una realidad geográfica y social completamente distinta. No todo funciona. No todo alcanza. Pero muchas cosas existen precisamente porque el país aprendió de catástrofes que otras sociedades apenas pueden imaginar. En mis últimos días volví a la estación Tobalaba. Era nuevamente hora punta. La multitud avanzaba con la misma intensidad que la primera mañana, pero yo ya no la observaba como una turista sorprendida. Reconocía los pequeños códigos. Sabía en qué lado de la escalera debía ubicarme. Guardaba el teléfono antes de que se abrieran las puertas. Esperaba a que los pasajeros descendieran. Me desplazaba hacia el centro del vagón. Miraba el nombre de la estación antes de preguntar. No me había convertido en santiaguina, por supuesto, pero había comenzado a entender la lógica del sistema. Entonces ocurrió algo que cerró mi viaje de una manera inesperada. Un turista francés subió al vagón con una maleta enorme. Bloqueó la entrada mientras intentaba revisar un mapa. Varias personas mostraron impaciencia. Yo reconocí inmediatamente su acento y me acerqué. Le expliqué dónde debía combinar y le pedí que moviera la maleta para dejar pasar. Él me miró sorprendido. ¿Vives aquí?, preguntó. No, respondí. Solo llevo algunas semanas. En ese instante comprendí cuánto había cambiado mi percepción. Al llegar, yo veía un sistema ordinario. Después lo consideré extraordinario. Finalmente entendí que ninguna de esas palabras era suficiente. El transporte chileno no era ordinario porque sostenía una ciudad enormemente compleja. Tampoco era extraordinario en el sentido de una máquina perfecta. Era humano. Estaba lleno de contradicciones. Podía ser eficiente y agotador. Moderno y desigual. Ordenado y caótico. Solidario y agresivo. Orgullo nacional y motivo de rabia. Exactamente como la sociedad que lo había creado. Antes de viajar, yo buscaba una respuesta sencilla a una pregunta sensacionalista, ¿por qué Chile aparece tan bien evaluado en ciertos aspectos urbanos de América Latina? Ahora creo que la pregunta correcta es otra. ¿Cómo logra Chile mantener funcionando una infraestructura esencial mientras enfrenta centralismo, desigualdad,
expansión urbana, terremotos y una desconfianza permanente hacia sus instituciones. La respuesta no está solamente en los trenes. Está en los trabajadores que mantienen las vías durante la noche. Está en los conductores que repiten el mismo trayecto durante horas. Está en los funcionarios que orientan a una extranjera perdida. Está en quienes exigen mejoras. Está en los pasajeros que dejan bajar antes de subir. Está en la señora que avisa a un turista que guarde su teléfono. Está en el estudiante que cruza varias comunas para llegar a clases. Está en la madre que calcula cada combinación para no llegar tarde. Está incluso en la persona que reclama, porque su enojo demuestra que espera algo mejor. Personalmente, creo que los chilenos subestiman algunos de sus propios logros. En muchas conversaciones escuché frases como, esto funciona porque tiene que funcionar, o, tampoco es para tanto. Sin embargo, desde afuera, coordinar una red de transporte masivo en un territorio sísmico y socialmente fragmentado no parece algo menor. Al mismo tiempo, también creo que los extranjeros idealizamos Chile demasiado rápido cuando encontramos una estación limpia o un tren moderno. No basta con mirar el centro de Santiago. No basta con viajar fuera de la hora punta. No basta con comparar un mapa de líneas. Para comprender realmente el transporte chileno hay que preguntar cuánto demora una trabajadora en llegar desde su casa, cuántas combinaciones necesita un estudiante de región o qué ocurre cuando una estación cierra. La infraestructura debe evaluarse desde la experiencia de quienes más dependen de ella. Esa es la lección más importante que me llevé. Al regresar a Francia, el metro de París me pareció diferente. Vi basura en una plataforma, un retraso de 8 minutos y pasajeros bloqueando una puerta. Antes habría reaccionado con indiferencia. Esta vez pensé en Santiago. Me situé a un costado para dejar bajar. Guardé el teléfono. Ayudé a una turista que no entendía una combinación. No fueron acciones heroicas. Nadie me felicitó. Pero comprendí que la cultura del transporte se construye precisamente con esos gestos pequeños. Un sistema público no funciona solo gracias a ingenieros, trenes y presupuestos. También depende del comportamiento diario de millones de personas. Chile me enseñó que el espacio público es una negociación permanente. No se trata de obedecer ciegamente ni de aceptar servicios deficientes. Se trata de reconocer que cada acción individual afecta a los demás. Bloquear una puerta retrasa a todo un vagón. Botar basura deteriora una estación utilizada por miles de personas. No ayudar a alguien perdido puede transformar un viaje sencillo en una experiencia aterradora. Y exigir mejoras también es una forma de cuidar lo público. Viajar no consiste únicamente en visitar paisajes hermosos. Viajar significa permitir que otra sociedad cuestione nuestras certezas. Yo llegué a Chile creyendo que Europa tenía las respuestas sobre transporte, organización y seguridad. Regresé entendiendo que cada país desarrolla soluciones según su propia historia, sus heridas y sus necesidades. Chile no necesita convertirse en Francia. Tampoco necesita copiar modelos asiáticos o norteamericanos sin adaptación. Necesita reconocer lo que ha construido, corregir sus desigualdades y recuperar la ambición de conectar realmente el territorio. ¿Por qué un país tan largo no puede depender únicamente de carreteras congestionadas y vuelos costosos? ¿Por qué una ciudad justa no puede condenar a sus habitantes a perder varias horas diarias desplazándose? ¿Por qué una estación no es solamente un edificio? Es una puerta hacia oportunidades. Y cuando esa puerta funciona mal, no todos pierden lo mismo. Los sectores más vulnerables siempre pagan el costo más alto. Por eso, detrás de cada discusión sobre metro, trenes regionales, buses o tarifas, existe una pregunta mucho más profunda. ¿Qué valor le asigna Chile al tiempo de su propia gente? Después de recorrer Santiago, Valparaíso y Concepción, mi respuesta es contradictoria. Chile ha demostrado que posee capacidad técnica, experiencia y una ciudadanía capaz de adaptarse. Pero todavía existe una distancia enorme entre lo que el país puede hacer y lo que ofrece a todos sus habitantes. Esa distancia provoca frustración. Pero también significa que existe un potencial gigantesco. Tal vez el verdadero milagro chileno no sea que todo funcione perfectamente. Tal vez sea que, a pesar de tantos obstáculos,
Millones de personas continúan sosteniendo el sistema cada día. Suben al metro antes de que salga el sol. Toman una micro. Combinan con un tren. Caminan varias cuadras. Cruzan la ciudad. Llegan cansadas. Y al día siguiente vuelven a hacerlo. Esa rutina rara vez aparece en las postales turísticas, pero allí se encuentra el verdadero corazón de Chile. No solo en la cordillera. No solo en el desierto. No solo en los viñedos o en la Patagonia. También en un andén lleno a las 8 de la mañana. En una tarjeta VIP que no tiene saldo. En una combinación apresurada. En un pasajero que sostiene la puerta para ayudar a otro. En la rabia provocada por una falla. En la esperanza de que algún día el tren llegue más lejos. Cuando mi amiga Antonia me dijo que debía subir al metro de Santiago para entender Chile, pensé que estaba dramatizando. Ahora sé que tenía razón. En esos vagones vi desigualdad y cooperación. Vi cansancio y resistencia. Vi desconfianza y solidaridad. Vi una sociedad que discute constantemente consigo misma, pero que continúa avanzando. Chile no me impresionó porque fuera perfecto. Me impresionó porque era capaz de revelar sus contradicciones sin dejar de moverse. Y quizás esa sea la razón por la que tantos extranjeros terminan hablando del país con una mezcla de admiración, sorpresa y desconcierto. Llegamos esperando paisajes. Encontramos una sociedad compleja. Llegamos buscando una experiencia exótica. Terminamos cuestionando nuestras propias ciudades. Llegamos pensando que veníamos a observar Chile. Pero Chile termina observándonos a nosotros. Esta fue la historia de mi viaje y de cómo un sistema de transporte cambió completamente mi percepción sobre el país. Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una lección sobre desigualdad, comunidad, infraestructura y dignidad. La próxima vez que un extranjero diga que Chile es solamente un país de paisajes hermosos, invítenlo a tomar el metro en hora punta, a viajar en tren hacia el sur de Santiago o a recorrer el sistema ferroviario de una región. Allí descubrirá algo que ninguna fotografía de la cordillera puede explicar. Descubrirá cómo se mueve realmente una sociedad. Descubrirá sus tensiones. Sus prioridades. Sus heridas. Y también su capacidad de ayudarse incluso en medio del cansancio. Porque el transporte público chileno no es únicamente una red de estaciones, buses y rieles. Es un espejo. Y en ese espejo aparece un país que todavía no ha resuelto todas sus diferencias, pero que se niega a quedarse completamente detenido. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este relato cambió aunque sea un poco su manera de mirar las estaciones, los trenes y los viajes cotidianos, recuerden que detrás de cada recorrido existen miles de historias que rara vez son escuchadas. Suscríbanse al canal, dejen su opinión y cuéntenme en los comentarios qué estación, línea o recorrido representa mejor la verdadera personalidad de Chile. Porque estoy segura de que este debate recién comienza.